Buenas noches, mi nombre es José y durante más de 10 años trabajé como trailero de carga. A lo largo de esos años recorrí kilómetros interminables de carretera y créanme, vi y viví cosas que algunos catalogarían como paranormales. La soledad de la carretera por la noche, las luces de los faros y la neblina crean un ambiente perfecto para lo inexplicable. Esta es una de las historias que jamás podré olvidar. Era una noche oscura, cerca de las 8, cuando salí de Tijuana rumbo a la frontera con destino a Mipas. Estaba descansado, pues había dormido varias horas en una cachimba y me sentía listo para enfrentar el viaje. Todo parecía normal. La carretera estaba vacía, el tráfico era escaso y esa tranquilidad me agradaba. Ya había cruzado la medianoche cuando algo extraño sucedió. De repente, una camioneta blanca apareció de la nada, como si emergiera del mismo monte. Venía pegada a mi tráiler, a una distancia incómoda. No le di importancia, pensé que el conductor solo quería descansar y se estaba tomando su tiempo. Pero esa camioneta no me rebasaba. Empecé a acelerar un poco, esperando que me dejara pasar, pero no. Parecía que se pegaba aún más. Pensé que tal vez el conductor era nuevo en esto o que le daba miedo la oscuridad de la carretera. Así que decidí ir aún más despacio y le hice la señal con las luces para que me pasara. Pero no, la camioneta también redujo su velocidad. Fue entonces cuando algo en mi interior me dijo que esto no era normal. Estaba empezando a molestarme. Pasaron un par de horas y por fin decidí parar en una gasolinera. Necesitaba un descanso, ir al baño y comprar algo para comer. Además pensé que, al parar, la camioneta seguiría su camino. Pero no fue así. Al dar la vuelta para entrar en la gasolinera, la camioneta blanca también lo hizo. Sin embargo, no entró al estacionamiento. Se quedó en la orilla de la carretera, detenida, con las luces encendidas. El motor rugió en la quietud de la noche. Entré al baño y me tomé mi tiempo en la tienda. Cuando salí, allí seguía, la misma camioneta, inmóvil, esperándome. Mi paciencia llegó a su límite. Decidí ir hasta allí y confrontar al conductor. ¿Qué era lo que quería? ¿Por qué me seguía sin descanso? Me acerqué, caminé hacia la ventanilla y comencé a golpear el vidrio. La oscuridad dentro del vehículo era total, no se veía nada. Golpeé más fuerte, exigiendo que bajara la ventana. Nadie respondió. Aumenté mi voz, grité, pero no hubo respuesta. Estaba empezando a sentir un escalofrío recorrer mi espalda. De repente la camioneta arrancó, casi atropellándome. Estaba tan molesto que sentí una mezcla de alivio y rabia al ver que por fin se alejaba. Me subí a mi tráiler, estacionado en esa gasolinera, e intenté calmarme. Pasaron 30 minutos, tal vez más. Cuando finalmente decidí continuar mi viaje, todo parecía volver a la normalidad. Pero de repente, algo me heló la sangre. La camioneta blanca apareció nuevamente, como si surgiera de las sombras. Estaba pegada a mi tráiler, siguiendo mis pasos como si no existiera un mañana. Mi furia se transformó en miedo. No podía permitir que esto siguiera. Pensé en llegar hasta la próxima cachimba, donde otros traileros podrían ayudarme a darle un alto a esa persecución. Con la camioneta aún pegada, algo más ocurrió. Se empezó a emparejar. Vi cómo su ventana se alineaba con la mía. El conductor me observaba. Mi corazón latía con fuerza. Intenté pitando para que se apartara, pero no lo hizo. Al contrario, la camioneta comenzó a pegarse más a mi tráiler. Sentí el peso de la amenaza en cada segundo. Y de repente, un golpe. La camioneta me había empujado. Perdí el control y con un rugido sordo me salí de la carretera, rompiendo una cerca de alambre y cayendo en el monte. No me pasó nada, pero el motor de mi tráiler se apagó de inmediato
Intenté encenderlo de nuevo, pero no respondía. La radio tampoco funcionaba. Mi celular no tenía señal. Estaba completamente incomunicado, en medio de la nada, a las 3 de la mañana. Y cuando pensé que todo estaba perdido, vi unas luces acercándose por el camino. Era esa maldita camioneta. Se estacionó detrás de mí, apagó las luces y el motor. Yo, paralizado de miedo, cerré la ventana, eché la llave y saqué la navaja que siempre llevaba conmigo. La inseguridad en esa zona era tan grande que pensé que tal vez era un grupo de secuestradores. Pasaron unos minutos interminables y nadie bajó. No se escuchaba ni un sonido. Decidí bajar. Tenía que saber qué estaba pasando. Caminé hacia la camioneta con la navaja en la mano. Cada paso que daba me sumía más en el miedo. Estaba rodeado de la nada, solo el sonido de la noche y la incertidumbre del momento. Llegué hasta la camioneta. Toqué la ventanilla, llamando al conductor. «¿Podemos hablar?», pedí. No hubo respuesta. Intenté asomarme a través de la ventana, pero no vi nada. No había nadie dentro. La camioneta estaba vacía, aunque se veía reciente, como si alguien hubiera estado allí hace poco. Mi miedo creció aún más. ¿Quién había estado manejando? ¿Cómo era posible que me hubiera seguido toda la noche? Con la adrenalina corriendo por mis venas, me di la vuelta para regresar a mi tráiler. Pero al mirar al frente vi una figura. A unos metros, parada en medio de la oscuridad, un hombre. Vi su sombra bajo la luz tenue de mi tráiler. Lo llamé, pero no me respondió. Solo levantó la mano y me hizo una seña para que lo siguiera. Dudé, pero lo hice. Pensé que necesitaba ayuda. Caminé rápido, apenas podía verlo, pero algo en mi interior me decía que no debía confiar en él. De repente, el hombre se detuvo. Miraba fijamente el suelo. Me acerqué, pero cuando llegué ya no estaba. Me miré alrededor buscando alguna señal de su presencia, y entonces vi lo peor. En el suelo, allí donde él había estado mirando, yacían 3 cuerpos. No podía ver si eran hombres o mujeres. Su piel estaba descompuesta y no se podía distinguir cuánto tiempo llevaban allí. Mi mente no podía procesarlo. Salí corriendo, regresé a mi tráiler como un loco, pero la camioneta blanca había desaparecido. No quedaba rastro de ella. Intenté encender el motor de mi tráiler y milagrosamente arrancó. Sin perder tiempo me fui de allí, llamando a la policía. Mientras conducía, las lágrimas caían de mis ojos. Todo lo que había vivido esa noche era imposible de creer. Llegué a la cachimba, donde 2 compañeros de trabajo me esperaban. Al verme, corrieron hacia mí, preocupados. No sabía cómo explicarles todo lo que había pasado. Les conté lo que sucedió, pero ni ellos podían creerlo. Luego, recibí una llamada de un detective. Había llegado al lugar que le indiqué. Cuando llegó, me mostró una foto de la camioneta blanca. ¿Es esta la camioneta?, me preguntó. Al verla, mi corazón se detuvo. Era la misma. El detective me contó que esa camioneta pertenecía a 3 jóvenes, estudiantes de periodismo, que habían desaparecido semanas atrás. Estaban en un viaje rumbo a Ciudad Juárez, investigando sobre mujeres desaparecidas. Habían sido asesinados y sus cuerpos arrojados en ese monte. Fue como si el destino hubiera querido que yo los encontrara. Mi alma quedó marcada para siempre por esa noche, por esos espíritus que me eligieron para encontrar sus cuerpos y darles paz. El horror de lo vivido aún me persigue, pero nunca olvidaré esa historia. La historia más aterradora de mi carrera. Mi nombre es Gerardo. Por mucho tiempo trabajé como transportista para varias empresas, pero ahora estoy retirado. Tengo 70 años. En toda mi época como trailero, me sucedieron muchas cosas paranormales. Esta que les voy a contar me sucedió hace 20 años.
Yo estaba transportando material de construcción desde Nuevo León hasta el Estado de México. Ya llevaba 10 horas de viaje. La noche se hizo presente, pero para mí viajar de noche era algo que me gustaba mucho, pues las carreteras estaban más vacías y me gustaba esa sensación de tranquilidad y soledad. Iba escuchando música como normalmente lo hacía, cuando de pronto vi a lo lejos a un hombre a orilla de la carretera haciendo autostop. De inmediato me orillé. En ese entonces era muy común ver gente pidiendo raite, y yo siempre accedía porque me gustaba ayudar a las personas. Así que esta vez no fue la excepción. Era un hombre de unos 60 años, con ropa sucia y algo vieja. Le pregunté: ¿para dónde vas, amigo? Me dijo que necesitaba ayuda, que su camión se había quedado a 1 kilómetro adelante, pero que nadie pasaba para auxiliarlo. Le dije que se subiera, que yo lo llevaba y le intentaba ayudar con mi herramienta. El hombre se subió y se sentó en el copiloto. Iba muy callado. Le pregunté que para qué empresas trabajaba, pero no me respondió. Luego le pregunté si se encontraba bien, pues su ropa estaba rota y algo sucia, pero siguió sin decir una sola palabra. Ya había pasado el kilómetro que me había dicho, y se suponía que ya debíamos haber llegado hasta donde se encontraba su camión, pero no había nada aún. Le pregunté si estaba más adelante, pero solo me señaló con su dedo hacia enfrente, como indicándome que siguiera conduciendo. Así que seguí, pero entre más pasaba el tiempo, más nervioso me ponía. No había ningún camión orillado a la carretera. Me di cuenta de que habíamos vuelto al mismo lugar donde lo recogí, el kilómetro 62. Me sorprendí muchísimo, pues era imposible que hubiéramos vuelto ahí si yo solo había conducido recto. No había manera de regresar al mismo lugar. El señor no había dicho ni una sola palabra desde que se subió a mi camión, así que decidí orillarme y pedirle que se bajara, pues esto ya no me daba buena espina. El señor bajó sin decir nada, sin darme las gracias ni voltearme a ver. Vi cómo caminó hacia el monte y allí desapareció. Yo no quería irme y dejarlo ahí, pero ya no se veía. Se había perdido entre los matorrales. No sabía qué hacer, pues sabía que no estaba bien dejarlo ahí solo. En eso pasó otro camión y se estacionó enfrente de mí. El conductor se bajó y vino hacia mi puerta hablándome. Yo me bajé para ver qué quería. Me dijo: amigo, tienes que irte de aquí. ¿Viste a un señor pidiendo raide? Le pregunté cómo sabía eso y me dijo que él transcurría casi diario esa carretera. Que ese señor que me había pedido raite era un hombre que había tenido un accidente justo donde tenía estacionado mi camión y que el hombre había perdido la vida. Me contó que durante muchos años ese hombre le hacía autostop a los traileros y que quienes se paraban a ayudarlo desaparecían. Un amigo de él había desaparecido 1 año antes, mientras hablaban por radio. Su amigo le dijo que le iba a dar raite a un hombre que parecía haber tenido un accidente y que más tarde hablarían de nuevo, pero después de eso ya no supieron nada de él ni de su camión. Muchos otros camioneros también decían que ese hombre siempre aparecía ahí pidiendo raite, y a los pocos que se detenían, se los llevaba a su limbo, donde él estaba atrapado. Yo le agradecí al hombre por pararse a avisarme de lo sucedido. Me dijo que no había problema, que entre colegas había que apoyarnos. Luego me dijo que tal vez no sería la última vez que vería a ese señor pidiendo raite y que si volvía a pasar por allí, muy probablemente me lo volvería a encontrar, pero que solo lo ignorara y siguiera mi camino. Después de eso, el hombre se fue y yo también, pero hasta el día de hoy no supe por qué esa alma en pena que pedía raite me dejó ir y no me llevó con él como a los demás. Encuentro con lo desconocido en la carretera. Hace poco antes de mi jubilación, venía viajando de la Ciudad de México a Cuernavaca con un compañero de trabajo.
Era madrugada y yo ya estaba muy cansado, así que decidimos parar para que él tomara el volante y yo pudiera descansar en la parte trasera. De repente, mi compañero me llamó: «Gerardo, mira qué es eso». Abrí la cortina y vi una figura extraña caminando en 2 patas hacia nuestro camión. No sabíamos qué era, pero tenía una presencia tan rara y aterradora que me puso los pelos de punta. Mi compañero me preguntó si era un animal o una persona. Le dije que nos fuéramos de allí porque lo que fuera no era bueno. Intentó arrancar el camión, pero el terreno estaba embarrado de lodo y no podíamos movernos. La figura se acercaba más, cada vez tomando más forma. Era como un buey parado sobre 2 patas y se quedó a unos metros de nuestro camión. Pensamos que iba a atacarnos, así que decidí bajarme para intentar mover el camión, pero mi compañero me rogó que no lo hiciera. Él había escuchado historias de su abuelo, quien también fue camionero, y le había contado que si alguna vez veías un animal en 2 patas en la carretera, era lo más maligno que te podías encontrar. Me pidió que no me bajara, que rezara con él. Le hice caso y tomamos la imagen de Dios que siempre llevaba en el tablero. Empezamos a rezar y a medida que lo hacíamos, esa criatura comenzó a alejarse, con sus aullidos terribles desapareciendo poco a poco. Fue como si la bendición hubiera hecho que se desvaneciera. Mi compañero aprovechó el momento para bajar rápidamente y mover el camión. Una vez desatascados, nos fuimos lo más rápido posible de allí. Sin duda, fue la experiencia más aterradora que tuve como camionero. Mi nombre es Manuel y me dedico a transportar mercancía en mi tráiler desde hace algunos años. Es un trabajo muy pesado, de mucha responsabilidad y algo peligroso también, pues a veces me toca viajar por muchas carreteras de México, algunas más peligrosas que otras, ya sea por sus curvas pronunciadas o por la delincuencia. Pero esta historia que estoy por contarles superó por mucho esas 2 cosas. Esa noche yo ya llevaba muchas horas viajando. Iba por carretera entre Tamaulipas y San Luis Potosí. Eran carreteras entre la sierra, con muchas curvas peligrosas. Era un tramo difícil y, como si eso no fuera poco, empezó a llover muy fuerte. Yo tenía poca experiencia en ese entonces y me puse algo nervioso, para ser honesto. Las curvas de esa carretera ponen mucho, y más siendo de noche con lluvia. Como dije, yo ya tenía muchas horas viajando, así que el sueño empezó a hacer presencia. Sabía que tenía que parar para descansar un rato, pues era peligroso seguir conduciendo así. Pero la próxima cachimba quedaba muy retirada, así que busqué algún lugar donde me pudiera orillar e irme a dormir a la cabina. 1 hora después, me estacioné justo enfrente de un cerro. Entré al monte, apagué mi camión, tomé mi paraguas y mi linterna para bajarme a hacer del baño. Después regresé a mi camión, pero cuando venía caminando, vi que las escaleras de mi camión, del lado del copiloto, tenían huellas de zapatos marcadas con lodo y la puerta estaba entreabierta, pues estaba encendida la luz de adentro y yo había dejado las 2 puertas cerradas. Sentí mucho miedo, pues pensé que alguien se había subido mientras yo hacía mis necesidades. Así que abrí poco a poco la puerta del copiloto y apunté hacia adentro con mi linterna, preguntando: ¿quién está ahí? Tienes que bajarte. Pero nadie me respondía, así que decidí abrir muy lentamente la cabina. Pero antes de abrirla por completo, escuché una voz de hombre llorando que decía: «Ayúdala, por favor, ayúdala». Abrí la cortina de un jalón, pero no había nadie. ¿Cómo podía ser posible si ese hombre me estaba hablando desde allí adentro? Me empecé a estremecer, pero no había notado un detalle. Arriba de la cama, en la mera esquina, había un portabebé muy viejo y sucio, con pasto y lodo encima, roto en algunas partes. Me sorprendí mucho,
pues no sabía cómo había llegado ahí. Lo tomé y lo aventé, ya que no me daba buena espina. Cerré la puerta y encendí mi tráiler. Ya no quería dormir, solo quería irme de ahí. Estaba muy nervioso por lo que había pasado, y aparte, muy cansado, pues no había dormido en casi 20 horas. En lo que intenté salir de ese monte, choqué con algo. Me di un poco de reversa y me bajé a revisar qué era, y si le había pasado algo a mi camión. Cuando caminé hasta el frente, vi que había 3 cruces grandes de cemento. Mi camión había roto 2 de ellas. Me acerqué a ver si había algo que pudiera hacer. En eso, vi que en el piso, en una pequeña lápida, decía: «Descanse en paz, familia Peña Almanza». Había una foto enmarcada donde aparecía una mujer, un hombre y una bebé, como de 1 año. Por lo visto, habían tenido un accidente en ese lugar y habían perdido la vida. Todo tuvo sentido en ese momento. Yo estaba seguro de que aquellas huellas y aquella voz que había escuchado eran de ese hombre, de esa alma en pena, pidiéndome que salvara a su bebé. Me puse a llorar, pues mi mujer estaba embarazada. Yo muy pronto sería papá. No podía imaginar el terrible dolor de aquel hombre, que hasta difunto intentaba proteger a su hija. Una historia triste, de esas que te marcan de por vida. Muchas gracias por ver este video. Te invito a suscribirte para ver más contenido aterrador. Dale me gusta al video y compártelo con tus amigos. Dicen que uno nunca olvida ciertas noches, no importa cuántos años pasen. Esa sensación extraña que recorre el cuerpo, la inquietud que no te deja en paz. El 12 de abril de 2009, me tocó una de esas noches, una que cambiaría todo. Era una noche como cualquier otra. Venía de San Juan, regresando a casa a las tantas de la madrugada. Pensaba en mi esposa, en los tacos que iba a comprar para ella, tal vez hasta en los niños. Pero algo no estaba bien esa noche. Algo en el aire, algo que no podía explicar. Cuando tomé esa curva, algo me dijo que no debía seguir, pero ya era tarde para arrepentirme. La desviación estaba casi olvidada, sin iluminación, sin vida, y una curva peligrosa que había sido responsable de muchos accidentes. El sonido de la radio se distorsionó de nuevo, y al mirar brevemente mi celular en el asiento del copiloto, la vi, sentada en medio de la carretera, con la espalda hacia mí. Una mujer inmóvil en la oscuridad. Desaceleré más por reflejo que por otra cosa. El camino estaba desierto. No había otra explicación para lo que veía. Pero a medida que me acercaba, la figura se movió. No se levantó, no caminó, se deslizó. Un movimiento extraño, como si no estuviera completamente humana. Mi cuerpo reaccionó sin pensar. Puse reversa, tan rápido como pude. Lo hice sin importar el riesgo. Todo mi ser estaba congelado. El terror lo invadió todo. Retrocedí hasta la autopista, con las manos temblorosas, sin saber si estaba escapando o simplemente huyendo de algo mucho más oscuro. Y entonces vi algo que me dio un respiro, una patrulla. Pensé que me pararían, por el riesgo de estar retrocediendo por esa carretera desierta. Pero pasaron de largo, como si no me hubieran visto. Ni siquiera miraron hacia mi dirección, como si no existiera. Dejé que la patrulla desapareciera y me desvié hacia la nueva ruta. A esa hora no había tráfico y solo deseaba dejar atrás aquel lugar. El camino que había tomado ya está cerrado, la entrada y salida selladas. Y aún me pregunto, ¿habrán visto los policías a esa mujer? ¿O fue solo yo? ¿O acaso nunca estuve solo en ese camino? Llegué a casa esa noche, con el cuerpo tembloroso, y mi esposa me miró con esa extraña intuición, como si supiera que algo había pasado. Sin decirme una palabra, me preguntó, ¿qué viste en el camino? Sabía, sin necesidad de que yo le contara, que algo inexplicable había sucedido. A veces hay cosas que no se pueden explicar, y lo que vi esa noche
en esa curva, es algo que nunca voy a olvidar. Hace un tiempo me tocó hacer un viaje con Adrián, un compañero de muchos años en el trabajo. Aunque no compartíamos mucho, con él fue con quien menos me llevaba de todos los que viajaban. Éramos más bien conocidos, sin mucho en común. Pasaron unas horas de viaje cuando un dolor raro empezó a invadir mi espalda. Nunca lo había sentido antes. Decidí no alarmar a Adrián y para no hacer escándalo le dije que quería ir al baño. Nos paramos en un lugar apartado, tranquilo, con espacio suficiente para dejar el camión sin problemas. Era un lugar extraño, lleno de pinos por ambos lados de la carretera. Siempre me habían gustado los pinos, pero esa vez algo en el aire me incomodaba. Al estirarme un poco, el dolor en mi espalda desapareció. Pensé que tal vez había sido por el mal asiento o alguna mala postura, pero al mirar a mi alrededor, el aire frío me calaba los huesos. Vi que Adrián se bajaba también del tráiler y me dijo que aprovecharía para ir al baño. No hacía tanto frío, pero el viento cortante se metía por la nariz, helando todo, ganando en los huesos. El lugar estaba completamente solitario. No pasaba ni un carro ni otro camión. Miré hacia los árboles, que se movían suavemente, y luego escuché a Adrián que me llamaba. «Mira eso», me dijo, y señalaba algo entre los árboles. Me acerqué rápidamente y lo vi. Un carrito de bebé, antiguo, cubierto de musgo, algo completamente fuera de lugar en medio de la nada. No había casas, caminos ni nada cerca, solo el bosque, quieto, frío. Fue extraño, pero Adrián se rió nerviosamente, como queriendo quitarle importancia al asunto. «¿Te imaginas que empiece a moverse?», dijo entre risas, pero en su voz había algo raro, algo que no cuadraba. En ese instante escuchamos unos pasos, algo cercano, y entonces lo que escuchamos nos heló la sangre, el llanto claro de un bebé o de un niño pequeño. De inmediato ambos nos miramos confundidos, preguntándonos si alguien necesitaba ayuda. El llanto venía de un lugar a pocos metros, detrás de un árbol. Nos acercamos lentamente, pero al dar un paso más, algo extraño sucedió. El llanto cambió. Se escuchaba mucho más lejos, como si viniera de entre los árboles distantes. Aquel sonido parecía moverse con el viento, envolviéndonos, llenando todo el ambiente. Lo que antes era un llanto claro, ahora se convertía en algo distorsionado, imitando el llanto de un bebé, pero de una manera tan antinatural que no pude evitar un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. La sensación de peligro se intensificó. Corrimos hacia el camión sin pensar, con el corazón acelerado. Adrián incluso se olvidó de su necesidad de ir al baño. Subimos al camión como si nos persiguiera algo. El aire se volvió aún más frío y el llanto, esa imitación grotesca, seguía resonando, pero más lejos, más cerca, llenándolo todo. La sensación de estar siendo observados era insoportable. ¿Qué era eso que imitaba el llanto? ¿Quién más estaba allí? Ninguna de las respuestas traía consuelo. Mientras manejábamos rápidamente hacia la autopista, el sonido desapareció, pero el miedo persistió, como una sombra que nos acompañaba. Nunca entendí lo que pasó esa noche. Aquel dolor en la espalda que me hizo parar, esa sensación de estar siendo observado, el llanto distorsionado, todo quedó grabado en mi memoria. Jamás volví a pasar por ese lugar. Algo en ese bosque, entre los árboles, estaba esperando, y yo no pensaba quedarme para averiguarlo. A veces, la noche se queda con nosotros con lo que no vemos, pero sentimos, lo que escuchamos, pero no entendemos, lo que experimentamos, pero nunca logramos explicar. Y esa fue una de esas noches que nunca podré olvidar.
Hace un tiempo, por razones familiares, mi esposa y yo nos mudamos a Sonora, México, para que ella pudiera cuidar a su suegro. Por suerte me conseguí trabajo como trailero, que es lo que mejor sé hacer. Con el camión de 3 ejes, subiendo mercancía para una cadena de tiendas, me encontraba viajando por rutas solitarias, algunas entre pueblitos en la sierra. Nunca había conocido bien Sonora, pero después de ese tiempo, puedo asegurar que es uno de los estados más hermosos de México. Los paisajes, como el desierto cubierto de hielo, son simplemente impresionantes. Un día, mientras me preparaba para salir en una de mis rutas, el supervisor se me acercó y, con tono serio, me preguntó si creía en los aparecidos, en los muertos. Le dije que sí, aunque nunca había visto uno. Entonces, con esa seriedad inquietante, me dijo que, si llegaba a cierto puente, no debía detenerme ni mirar hacia una cruz que estaba cerca del camino. Me advirtió que, si lo hacía, algo podría suceder. Pensé que me estaba bromeando, pero la manera en que lo dijo me dejó intranquilo. Me retiró sin una sonrisa, sin más palabras. Pasaron las horas y la idea de esa cruz quedó en mi mente, pero con el tiempo la dejé ir, hasta que llegó el momento de mi última parada en un pueblito, ya caída la tarde. Aunque no era tan tarde, el sol ya comenzaba a ponerse y la oscuridad se cernía sobre la ruta. Para mi mala suerte, estaba completamente solo esa tarde. Regresar no lo pensé ni por un segundo. Seguí avanzando. Cuando me acercaba al puente, de repente, la preocupación por aquella cruz volvió. A pesar de que me habían dicho que no mirara, sentí una necesidad inexplicable de ver dónde estaba. Bajé la velocidad antes de llegar, pero no vi nada. Sin embargo, justo antes de cruzar, la vi a lo lejos. Una cruz muy vieja, casi perdida entre los árboles, como las que se ponen en los lugares donde ocurren accidentes. Estaba tan envejecida, cubierta de musgo, que parecía que llevaba allí décadas. No me asustó de inmediato, pero el aire se sentía más denso, más pesado. Pasé el puente con precaución. Pensé que, si no había visto nada raro, podría estar tranquilo, pero el nerviosismo seguía presente, como cuando te cuentan historias de miedo en el lugar donde estás. Llegué a la tienda. Me esperaban para descargar la mercancía. Mientras me ofrecían un café, no pude evitar preguntar al joven que me atendía si había algo raro en ese puente. Le conté lo que me habían dicho sobre la cruz, sobre lo que pasaba si la mirabas, y él, sonriendo levemente, me respondió: «No cante victoria, que te falta el regreso». Esas palabras me llenaron de un nerviosismo más intenso, y algo en mi interior me decía que algo iba a pasar. Pensé que podría ser una broma, pero no pude quitarme esa sensación incómoda. Cuando terminé el café, me ofrecía que me lo rellenaran, sabiendo que tenía que regresar por el mismo camino, pero no podía evitar sentir que algo iba mal. Finalmente, con una mezcla de miedo y resignación, decidí emprender el regreso. Tomé el camino, lo que me llevó de vuelta al puente, y mientras conducía, sentí cómo mi corazón latía con fuerza. Las noches en Sonora son tan oscuras que apenas puedes ver un par de metros adelante. La lluvia comenzó a caer suavemente, lo que hizo la atmósfera aún más espesa, más inquietante. Rezar me ayudó a calmarme un poco. El camión avanzaba lentamente por el camino que ya conocía, pero aún así sentía que algo acechaba. Cuando me acerqué al puente, decidí no mirar hacia la cruz. Mi mente me decía que no lo hiciera, pero no sabía si era por miedo o por respeto a lo que me habían contado. Entonces, de repente, algo extraño sucedió. Sentí un golpe en la ventana del copiloto, algo que se arrastraba por el cristal. Miré rápidamente, sin poder entender lo que veía.
Parecía como si unas ramas o un líquido negro se estuvieran moviendo cerca de mi ventana. Pero al acercarme más, me incliné y lo vi. Había alguien, asomándose por la ventana desde el techo del camión. Eran unos ojos, ocultos entre lo que parecía cabello, pero todo lo que me rodeaba se había vuelto borroso y oscuro, como si lo que veía no fuera real. Mi cuerpo reaccionó de inmediato. Enderecé el volante, miré al frente y aceleré sin pensar, sin voltear a ver qué era aquello. Repetí una y otra vez el Padre Nuestro que estás en los cielos, mientras sentía que el aire se volvía aún más denso. Aceleré con la esperanza de llegar pronto al pueblo. Pasaron 20 minutos antes de que finalmente vi una luz a lo lejos, un grupo de personas alrededor de un coche. Me detuve y me bajé, intentando recuperar el aliento. Me preguntaron si todo estaba bien, y sin saber cómo explicar lo que había vivido, les dije que alguien se me había subido con su lámpara. Me ayudaron a revisar el camión, pero claro, no había nada. Después de unos minutos, me calmé lo suficiente como para continuar el viaje. Al día siguiente le conté todo al supervisor. Su rostro se mostró sorprendido, y luego se lo contó a los demás. Resulta que lo que me dijeron sobre ese puente era cierto. Se dice que una mujer corre por allí, especialmente si volteas a ver su cruz. Nadie había tenido una experiencia como la mía. Al parecer esa noche me tocó a mí. Mi esposa lo llamó una ilusión óptica, pero yo nunca volví a voltear hacia esa cruz. Y gracias a mi insistencia, nunca tuve que hacer esa ruta de nuevo. Lo único que sé es que, aunque parece irreal, nunca he dejado de recordar esos ojos en la oscuridad. Cerca de la frontera, en una de mis rutas, hay un paradero para traileros. Tiene su tiendita, su restaurante, hasta una señora que vende burritos para los que pasan apurados. Recuerdo bien una noche, cuando decidí parar allí a descansar y comer algo. Fue esa noche cuando me topé con Jaime y con el Tigrillo, dos viejos amigos que no veía en años. Sobre todo Jaime, a quien conocía desde que éramos niños. Nos sentamos a platicar y, mientras comíamos, la señora que nos atendía nos contó una historia inquietante sobre la casa abandonada que se encontraba cerca. Yo ya conocía ese lugar. Era una casa que más bien parecía una iglesia, y desde que tenía memoria, siempre había estado abandonada, desmoronándose con el paso del tiempo. La señora nos decía que por ahí se aparecía una mujer. Jaime, con una risa nerviosa, me preguntó si queríamos ir a ver el lugar antes de seguir. Yo, entre risas, les dije que no, pensando que solo estaban bromeando. Comimos tranquilos, platicamos un rato más, y cuando fuimos a pagar, la señora nos recordó de nuevo. No estaba lejos, a unos 150 metros al otro lado de la carretera. Para estirar las piernas y despejarme un poco, decidí acompañarlos, aunque les había dicho que no. En mi mente, nunca había relacionado aquella casa con las historias de fantasmas que había escuchado antes. El Tigrillo iba diciendo que probablemente fuera alguna persona que se había refugiado ahí, buscando pasar desapercibida. «¿Qué mejor forma de que te dejen en paz? Que piensen que eres un fantasma», dijo, con su tono burlón. Nos acercamos, y allí estaba, la casa con esa forma triangular, como una iglesia en ruinas. Era extraña, su ventana en la parte más alta, cerca de la punta, parecía observarnos desde lo alto. Mientras nos acercábamos platicando, de repente vimos algo. Alguien se asomó por la ventana, una figura, un ser extraño. Podría haber sido una mujer, aunque yo juraría que era un hombre muy delgado, con el cabello largo flotando en el aire. Su piel era tan pálida, tan enferma, que no pude evitar un escalofrío. Apenas se asomó, nos vio y en un parpadeo desapareció tras la ventana. Les dije que lo dejáramos en paz, que mejor nos fuéramos, pero el Tigrillo, sin pensarlo, siguió avanzando.
No pasa nada, hombre. Solo quiero ver si no es un fantasma, dijo con firmeza. Y a pesar de mis protestas, lo seguimos. Entró primero, sin pensarlo. La casa no tenía puertas, solo un vacío gigantesco. Cuando entramos, lo que encontramos dentro nos heló la sangre. El lugar estaba completamente vacío, sin paredes, como si alguien lo hubiera despojado de todo. Parecía más una iglesia, un espacio sagrado que había sido dejado en ruinas. El tigrillo no dejaba de mirar hacia arriba, hacia esa ventana, que estaba al menos a 6 metros de altura. Pero lo peor era que no había nada en el segundo piso. No había escaleras, no había nada donde alguien pudiera haberse sujetado. La ventana estaba a una altura imposible de alcanzar sin algo en lo que sostenerse. Era como si lo que habíamos visto, esa figura, estuviera flotando. Nadie podía explicarlo. Los tres, aunque adultos, aunque fuertes, no nos imaginan lo que hicimos en ese momento. Salimos corriendo de la casa como niños, gritando, con el corazón desbocado. No miramos atrás, no dijimos ni una palabra. Todavía me da miedo acordarme de esa figura, de lo que vimos, de lo que flotaba en esa ventana. Aún no encuentro una explicación para lo que sucedió, y nunca volveré a pasar por ese lugar. Desde que tenía 14 años, siempre que la escuela me daba oportunidad, acompañaba a mi papá en sus viajes. Él es trailero, y a pesar de que nunca supe si seguiría sus pasos, siempre me atrajo la idea de vivir en la carretera, estar en el volante, cruzar el país como él lo hacía. Mi papá ha conocido muchísimas personas, ha recorrido cada rincón de México y siempre me contaba historias de la carretera. Sin embargo, la que viví con él aquella noche en Zacatecas fue diferente, algo que jamás olvidaré. El viaje había sido tranquilo hasta que tomamos rumbo a Zacatecas. Íbamos a buena velocidad, disfrutando de la ruta, cuando de repente, como si el destino hubiera decidido jugar con nosotros, vimos unas luces a lo lejos. Un coche había perdido el control y se salió de la carretera. Las luces del tráiler lo iluminaron por un segundo, pero apenas logramos distinguir lo que había sucedido. Mi papá frenó de inmediato y él, como siempre, empezó a reportar el accidente. Yo, nervioso, me bajé del camión para ver si podía ayudar o al menos encontrar el coche accidentado. La carretera estaba en una curva peligrosa, un barranco poco profundo, donde el coche había caído, pero al acercarme no vi ni humo ni restos del vehículo. El silencio de la noche era absoluto, como si nada hubiera pasado. De repente, como una sombra surgida de la nada, apareció una patrulla de la Policía Federal. Nos hicimos señas para que se detuvieran, y con calma se detuvieron. Pero, para mi sorpresa, solo uno de los oficiales se bajó. Le explicamos rápidamente lo que habíamos visto, cómo el coche se había salido de la carretera, pero el oficial no mostró ni el más mínimo signo de preocupación. Con una calma extraña, nos pidió que describiéramos el coche, pero ninguno de los dos había visto más allá de las luces. Estaba todo tan oscuro, tan lejano, que no pudimos dar detalles. «Vengan, los sigo», nos dijo el oficial, y aunque algo en mi interior me decía que algo no estaba bien, decidimos seguirlo. Nos condujo bajo su lámpara, por los matorrales y la hierba, al lado de la carretera, exactamente donde habíamos visto el coche caído. Pero, para nuestra sorpresa, no había ni una sola marca en la tierra, ni huellas de neumáticos, ni siquiera un rastro del accidente. La hierba estaba intacta, como si nada hubiera sucedido. Mi papá se percató de algo que me heló la sangre. No había señales de que algo hubiera tocado el suelo. No había huellas de llantas ni de un coche que hubiera caído allí. El oficial, sin inmutarse, se giró hacia nosotros y dijo, casi como si nos hablara de algo trivial: «Eso pasó hace mucho tiempo, muchachos».
Y con esas palabras regresó a su patrulla y se fue, así como si nada hubiera ocurrido. Nos quedamos allí, mirándonos sin saber qué pensar. La carretera seguía en silencio, el viento soplaba suavemente y el único sonido que escuchábamos era el eco de nuestras respiraciones. Desde esa noche empecé a creer en lo sobrenatural. A partir de ese momento, las historias de fantasmas que mi papá me había contado, esas que nunca tomé en serio, tomaron otro significado. Porque esa noche, los dos nos topamos de frente con algo inexplicable. Lo que fuera que estuviera allí ya no estaba, pero lo habíamos visto, lo habíamos sentido, y sabía que no era una simple coincidencia. Aquella fue la noche en la que entendí que no todo tiene una explicación lógica y que algunos encuentros en la carretera simplemente no pueden explicarse.